Buenas, en este video voy a explicar determinantes. Vamos a decir que una determinante es un número real que se asocia a la matriz. Este número, para el caso de una matriz 2 por 2, corresponde a la diferencia del producto de sus diagonales, es decir, la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a decir que tenemos el determinante. Bueno, el determinante se simboliza o se expresa en medio de dos barras. Esto quiere decir el determinante de A. Entonces nos dan una matriz 2 por 2. Vamos a decir que nos dieron 2, menos 3, 4 y 1. Esta también debe ir en medio de dos barras. Igual a 2, voy a utilizar punto aquí para indicar multiplicación, a 2 por 1 menos la diagonal secundaria, que en este caso es menos 3 por 4. Igual. Entonces, el determinante de A va a ser igual a 2 por 1, van a ser 2. Recordemos que resolviendo este producto, esto queda aquí menos 12. 3 por 4, 12. Pero este menos 12 al salir, pues recordemos este signo aquí, el signo de restar las diagonales. Y este signo pues hace que este menos 12 me quede positivo, o sea que me va a quedar más 12. Y en este orden de idea, esto nos va a quedar entonces igual a 14. Quiere decir que el determinante de esta matriz es igual a 14. Es un número real que se asocia a la matriz. Pero bien, para el caso de matrices 2 por 2 el determinante es muy fácil. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos que encontrar el determinante de una matriz 3 por 3? Que obviamente ya vamos a tener un proceso distinto al de una matriz 2 por 2. Bien. Entonces, cuando tenemos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Necesitamos saber qué es el signo del cofactor. Primero que todo, el signo del cofactor. Luego que establezcamos este signo, ¿cierto? Bueno, ¿con qué formulita vamos a obtener el signo del cofactor? Entonces, vamos a decir que el signo del cofactor va a ser igual a menos 1 a la I más J del elemento C y J. Es decir, si yo tengo una matriz, vamos a hacer aquí una matriz rápidamente, menos 3, 4, 2, 1, 6, 3, menos 5, 8, 1, ¿sí? Entonces, una matriz. Y yo voy a encontrar, por decir algo, este cofactor, ¿sí? El signo de este cofactor. Entonces, pues, me ubico en el elemento. ¿Qué elemento corresponde? Digamos que es C. ¿En qué fila? Fila 1. ¿Y en qué columna? Columna 2. Por lo tanto, el cofactor va a ser igual a menos 1 a 1 más 2. Esto va a ser 3 menos 1 a la 3. Bueno, todo número negativo a una potencia impar da negativa, es decir, que me va a quedar menos 1, que multiplicado pues por este 4, que es el elemento C y J, que le estoy asociando el signo del cofactor, me va a quedar
menos 4. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo, digamos, previo a la resolución de encontrar el determinante de una matriz 3×3. Igual, en el ejemplo, pues voy a ampliar, digamos, este concepto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a proceder con una matriz 3×3. Vamos a ver si la tomamos del texto guía. A las necesidades, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a hacerlo por los cofactores de la primera fila, ¿sí? Repito, usted lo puede hacer por los cofactores de fila o columna. Más adelantico se van a dar cuenta pues que, digamos, hay un método para facilitar el proceso. Bien, entonces en este caso pues yo opté por hacerlo con los cofactores de la primera fila. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a ubicar entonces en la fila y voy a anular, ¿cierto?, esa fila y la primera columna, es decir, esta. Y estos van a ser mis cofactores menos 2, 0 y menos 3. Para este primer elemento, a menos 2 por la matriz que nos queda al anular la primera fila y la primera columna. Entonces, pues notamos que va a quedar esta matriz, ¿cierto? Si anulamos, va a quedar esta matriz. Entonces la vamos a colocar acá: 0, 5, 11 y 13. ¿De acuerdo? Muy bien. Para el signo del segundo cofactor es 0, pero vamos a sacarlo de todas maneras, como pues para hacer el ejercicio. Me va a quedar menos 1. ¿En qué elemento está el 0? Vamos a decir que este elemento está en C1, 2. Es decir, fila 1, columna 2, y 1 más 2 es 3. Entonces me va a quedar aquí menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 pues va a dar negativo. Entonces ya sería menos, ¿cierto? Menos. ¿Por qué? Por el cofactor, pues que en este caso el cofactor es 0, y si yo tengo aquí entonces la matriz, vamos a ver, entonces ahora voy a anular la fila, pues que es la que estoy, digamos, la que tomé para encontrar el determinante, y voy a eliminar la columna. Ok, bueno. Entonces vamos a anular ahora esta. ¿Qué me va a quedar? Y anulamos esta, entonces me queda, mire, el 4 y el 5. Entonces me va a quedar aquí 4 y 5. Y acá me va a quedar 3 y 13. ¿De acuerdo? No lleva pues lo de la matriz, aquí son las barritas de determinantes. Continuamos. Ahora con el cofactor menos 3, vamos a sacar el signo. Entonces tenemos menos, ¿sí?, 1. Y ahora sí, ¿en qué fila está? ¿Sí? Entonces este elemento está en la fila 1, entonces 1 más 3, porque está en la columna 3. 1 más 3 es 4, es decir que
este menos 1 me va a quedar positivo, porque es una potencia par. Y la vamos a multiplicar entonces por menos 3. Pues menos 3 es el cofactor, ¿cierto? Entonces, si ahora anulamos la fila 3, perdón, la fila 1 y la columna 3, anulamos esta columna, nos va a quedar esta matriz que tenemos acá, ¿sí? 4, 0, entonces nos queda 4, 0 y nos va a quedar 3, 11. 3, 11. Cuando tenemos esto, pues procedemos a resolverlo como si fuera una matriz 2 por 2, como en el caso anterior. Entonces vamos a decir aquí que el determinante de A va a ser igual a menos 2 por diagonal principal 0 por 13. Diagonal principal 0 por 13. Bueno, ya no la voy a hacer porque 0 por 13 va a dar 0, entonces pues no es necesario. Menos, recuerden, menos, bueno, vamos a colocarlo por si alguna cosa, entonces 0, que resultó de esta multiplicación, y aquí va a ser menos 55, 11 por 5 o 5 por 11. Menos 55. Aquí pues ya sabemos que este va a dar negativo, pero bueno, esto es 0. Igual 4 por 13 serían 40, 52, pero esto al multiplicarlo por este 0 va a quedar 0, es decir, pues que no es necesario esta operación por este 0 que tenemos acá. Entonces voy directamente a al último cofactor. Recordemos que este me va a quedar positivo, ¿sí? Porque esto es 4, 1 más 3 es 4. Todo número negativo a una exponencia par es positivo. ¿Qué quiere decir? Que como que si aquí fuera más 1 y este más 1, pues simplemente me va a dejar el menos 3 tal cual como está. Entonces me queda menos 3 por, y bueno, resolvemos entonces la diagonal principal, que sería 4 por 11, pues nos va a quedar 44. Y aquí pues va a ser 3 por 0, 0, o sea, menos 0. Bueno, listo, no es necesario, pero como para que el estudiante tenga la guía. Entonces, determinante de A va a ser igual. Esto es menos 55, ¿cierto? Y menos por menos da más, 55 por 2. Eso es 110, entonces aquí nos queda 110. Este pues sería 44, menos por más va a dar menos. Y esto nos queda aquí menos 132. Ahora 110 menos 132 es igual a menos 22. Y este es el determinante de esta matriz. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora voy a entregar como algunas pistas cuando vamos a encontrar determinantes por este método, que consiste en escoger la columna o la fila que más 0 tenga. Por ejemplo, vamos a hacer este mismo, pero entonces de una manera más corta. Ya sabemos que el determinante nos dio 22. Vamos a copiarlo por acá. Determinante menos 22. Listo. Y vamos a borrar entonces todo esto. Entonces, tenemos la misma matriz inicialmente. Yo la hice por los cofactores de la fila, de la primera fila. Pero notemos que si hubiésemos cogido inicialmente hubiésemos cogido la segunda columna, es decir, esta columna, me va a quedar más fácil, porque como estos dos son 0, pues me voy, digamos, a evitar ese procedimiento.
Entonces vamos a decir así. Esto va a ser igual. Entonces, como este va a ser, lo voy a hacer por el vector columna y es el segundo, entonces me voy a ubicar en la tercera fila, en esta. Ok. La tercera fila, aquí. Y vamos a anular entonces la segunda columna y la tercera fila. Va a ser mi cofactor, ¿cierto? El principal, porque recuerden que estoy anulando este y este. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Entonces me va a quedar 11. Bueno, miremos ese signo del 11, ¿cierto? Que es lo primero. Entonces ya sabemos que está en el elemento fila 3 y columna 2. Si le aplicamos la formulita que hay que aplicarla, menos 1 a la 5 va a ser menos 1. Es decir, que este menos 1 multiplicaría aquí. Entonces esto me va a quedar negativo. Esto es muy importante porque este es el signo del cofactor. Si yo no aplico esta regla, pues no voy a saber qué signo lleva el cofactor y eso me va a llevar a un mal procedimiento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, continuamos. Ya sabemos que es menos 11. Entonces, ¿qué me queda? Me queda este menos 2, este 3. Entonces será menos 2, menos 3. ¿De acuerdo? Y me queda este 4 y este 5. Entonces va a ser 4 y 5. Aquí vendría 0. Sería pues más o menos, dependiendo, pues, cierto. 0 por aquí también más o menos 0. ¿Qué pasa? Pues que 0 por esto va a dar 0, que 0 por esto va a dar 0. Es decir, con que calcule este primer determinante, ya prácticamente lo tengo resuelto. Que eso es lo que vamos a hacer entonces. Y lo que les quería mostrar. Es decir, que si yo cojo la fila que tiene más ceros, o la columna que tiene más ceros, pues el trabajo simplemente se me va a simplificar. Porque aquí simplemente pues nos toca resolver esto. Y esto aquí es igual, muy sencillo. Menos 11 por diagonal principal, que serían menos 2 por 5 va a ser menos 10, ¿cierto? Recuerden, menos la diagonal secundaria. Entonces abro paréntesis porque este es negativo y aquí va a quedar menos 12 porque pues obviamente 4 por 3 son 12. Esto es igual a 11 por, aquí tenemos que este menos 10, este menos cambia, queda más 12 y menos 10 más 12 pues van a ser 2 positivos, sí señor, 2 positivos, este es menos 11 y menos 11 por 2 va a dar menos 22, ¿de acuerdo? Entonces pues quería como mostrarles esto también para el momento de hallar un determinante. Escoger la fila o la columna que nos facilite el proceso. Muy bien. Hay otro método para hallar los determinantes, que es el método de Sarrus, y lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias.